Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista, un Café de Periodista que va a ser especial porque en la segunda parte vamos a tener un formato donde va a estar el presidente del Cabildo de Lanzarote y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que hoy precisamente se encuentra en la isla de Lanzarote porque vino a la firma del convenio de la integración del hospital insular, del viejo hospital de Lanzarote, en lo que hoy es el sistema canario, el Servicio Canario de Salud. Vamos a saludar a nuestros invitados de la tertulia, a don Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel de León. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Nunca mejor dicho, una tarde algo de calor, magnífica. ¿no? Lo veo casi sudando. Y como ¿Viene usted diría, corriendo? sí, vengo corriendo. Y como dirían los anglipapanatas, que es un fenómeno que se da mucho en el periodismo, hay un skyline, es decir, esta línea de arrecife que se ve muy bien desde San Bartolomé cuando yo bajo, por ejemplo, con 4 cruceros espectaculares, una foto, una imagen que solamente por lo que habla, por lo que dice de Lanzarote en cuanto a la arribada de cruceros en las últimas fechas, es ciertamente llamativa. Llamativa, y además van a tener la suerte, don Pedro Martín, de encontrarse en este caso, buenas tardes, don Pedro, con un tiempo magnífico, ¿eh? Pues la verdad es que sí, estamos viviendo, como solemos vivir todos los años, un verano, ¿no? En medio de las Navidades, un nuevo verano, y la verdad es que se nota en Arrecife sobre todo el bullicio de esos muchísimos cruceristas que vienen y que arriban, como decía Miguel Ángel, al puerto crucerista, al puerto de los Mármoles. La pena es que no seamos capaces de agasajarlos con una ciudad, por lo menos en unas mínimas condiciones. Eso es una pena, ¿eh? Precisamente hoy nos enviaba, y esperemos que esos turistas no paseen por la zona de lo que es el edificio del Reducto, el que está en la marina de Arrecife, en la playa del Reducto, en este caso, porque podíamos ver imágenes. Nos enviaban vecinos de esa zona, precisamente imágenes, no sé si la podemos ver, de la basura que se ha generado en estos días, desde el pasado día 24, dice que se encuentra esa basura tirada. No la estamos viendo, pero si no la tienen porque usted sabe que siempre que pedimos algo, oiga, bueno, no pasa nada, que con las buenas televisiones que estamos casi en fin fallan, de año, ¿no? así que no se cabre usted. Que solo son las buenas televisiones las que se equivocan también. Las normales. Eso es normal, personas humanas se equivocan. El edificio del Reducto, ¿cuál es? Este aquí está. Bueno, le llaman el Reducto, no sé si se llama así. Siglo XXI, ¿no será mejor? Sí, creo que yo antes pasé por ahí precisamente y me llamó mucho la atención cómo ahí estamos los terrenos que están al lado y precisamente donde estaba colocado. Bueno, esto está más bien al lado de los Betancores, ¿no? Sí, entre los Betancores y el edificio siglo XXI. Que hay un solar que sí está más o menos cuidado al lado precisamente del edificio, y lo que hay entre los Betancores y ese solar, la verdad es que llama la atención, sobre todo porque está al lado de los cubos de basura. Pero que no estamos hablando que está, porque mire, ya es clásico cuando las denuncias que nos hacen vecinos de zonas de los barrios del interior y tal. Pero es una pena, ¿no?, ver esto en plena avenida del Reducto, y es una imagen más a veces de la falta de cuidado que existe, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento de Arrecife, no sé si es el culpable directo, porque hay partes que son basura, otros que son de reciclaje, en fin. Como bien sabes, se incrementa mucho la basura en esta época del año, ¿no? Pero como mínimo... esto es ahora, ¿eh? Esto es hoy y lleva así, no sé si... Desde a lo mejor de Nochebuena, digo por las botellas. Digo por las 24. Botellas. Lo que está claro que, hombre, con mucha probabilidad los responsables del Ayuntamiento de Arrecife habrán pasado por esta zona. Yo no digo que pasen por los barrios, pero por esta zona casi seguro que habrán pasado. Ahí se ve que y tú eres un responsable público, si ves eso, te quedas llamando inmediatamente a los servicios que tienen que adecuar la zona y punto. No hace falta poner alguna excusa como que estamos en Navidad. Muchas veces si es competencia de uno o de otro, primero se corrige, al menos si yo fuera el responsable de esta ciudad, primero se corrige y después se echa las culpas a quien no ha tenido la habilidad para en estos días reforzar el servicio de recogida, que ocurre casi siempre lo contrario. Claro, los trabajadores tienen sus convenios y lo que hacen es que en esta época del año pues las empresas se vean en la obligación de darle vacaciones y por lo tanto reducir los servicios, cuando realmente soy de los que creo que deben aumentarse para evitar precisamente esa acumulación que genera que en estas fiestas se triplique incluso la basura por todo aquello de los regalos, porque hay fiestas en las casas, se consume más vidrio y por lo tanto
luego se tira... Nada, que no hay excusa. Estamos hablando de la portada de Arrecife. No quiere decir que la portada sea más importante que los barrios periféricos, que bueno, ya mejor no hablamos, ¿no? La portada, es decir, aquello de entrada de Arrecife, de una ciudad que por esa misma calle que acabamos de ver en las imágenes pasa, pues yo lo veo siempre que vengo o que salgo de aquí, el trenecito este, por ejemplo, que va con turistas, ¿no? Lo que lleva generalmente supongo que serán turistas, y ven imágenes como esas. Pero es que está también, para no irnos tan lejos, está el parque este temático que llaman temático, y que está absolutamente destrozado. Se han vuelto a publicar fotos de bancos reventados. Está el hecho de que siempre, mira, aquí por ejemplo, esto se podría entender a lo mejor justo después de Navidad. Al día siguiente se podría medio disculpar. Pero estamos a jueves, ya ha pasado un tiempo, estas imágenes ya no son, insisto, en la portada. Ayer tendría que haber sido recogido. Ayer, claro, como dicen los vecinos, dicen, hombre, como usted bien dice, mira, podemos incluso entender que no es razonable, no, claro, pero podemos entenderlo que el domingo, el día de fiesta del 25, pues no trabajaran los servicios de recogido. Sí. Por aquello de los convenios laborales, oiga, que tienen su derecho los trabajadores también. Pero lo que no es de recibo es que al día de ayer no se haya recogido. Es que eso está desde la semana pasada, se ha ido acumulando. En fin, pues son las cosas que suelen pasar en esta ciudad. Y no estoy nombrando quién es el culpable, porque a lo mejor eso es No, eso seguramente fueron los ciudadanos que les da por tirar basura, ¿no? Yo creo, y por tirar en exceso. Y pues van y celebran la Navidad y será culpa de los ciudadanos, pues con mucha probabilidad. Para no echar la culpa a los cargos públicos. Bueno, pues vamos a pasar, porque hoy ha sido noticia, e insisto, después lo vamos a tener en el tiempo de invitados, vamos a tener a una tertulia especial, un formato especial, en este caso al presidente del Cabildo de Lanzarote y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que hoy estuvo aquí el presidente de visita, porque Pedro, yo creo que se ha conseguido una cosa histórica para la isla de Lanzarote. Hay gente que le quita importancia, yo vengo diciendo desde hace tiempo que ponía en duda que esto se consiguiera, que parecía más una promesa electoral, así también lo consideraron algunos partidos como el Partido Socialista, pero finalmente se ha conseguido lo que parecía muy complicado. De hecho, en la época que gobernaba el PSOE con Coalición Canaria y el Consejo de Sanidad, no fue capaz, ni siquiera decía que esto tenía unas complicaciones laborales, económicas, que iba a ser imposible que fuera asumido por la sanidad canaria. Finalmente, gracias al buen trabajo que se ha hecho, desde la presidencia del Cabildo de Lanzarote, y sin duda, y hay que reconocerlo y hay que darle al gobierno de Canarias, que ha conseguido aceptar las peticiones prácticamente todas del gobierno del Cabildo, pues se ha conseguido ese traspaso del hospital insular al Servicio Canario de Salud, y que eso va a sufrir no una mejora en la calidad del servicio, sino también un ahorro de más de 3 millones de euros para las arcas del Cabildo. Si me permite, Jorge, a mí me gustaría por lo menos puntualizar que el gobierno de Canarias, desde que está al frente este último consejero, porque el mismo gobierno de Canarias, estamos en la misma legislatura, estuvo la Consejería de Sanidad, presidida por el señor Morera, podrá ser, no lo recuerdo ahora, el consejero Morera, el doctor Morera, y dijo que eso, como bien decías tú antes, era una quimera, era un imposible, era una pretensión. Hay declaraciones, puede usted a la hemeroteca, a la maldita hemeroteca, don Pedro. Por eso, en esa maldita hemeroteca podemos encontrar esas mismas declaraciones en este mandato, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que hay que estar todos satisfechos, porque yo creo que por un lado se cumple, yo creo que con algo lógico, que es que este tipo de servicios que se está llevando por parte del gobierno de Canarias en todas las islas, pues también fuera asumido aquí en la isla de Lanzarote. Y por otro, aparte de la descarga económica, vamos a decir, incluso los beneficios laborales para los trabajadores del Hospital Insular, ahora van a pasar a ser trabajadores del Servicio Canario de Salud, creo que a día 1 de enero, también la mejora necesaria de esa instalación, porque es verdad que esto llevaba un coste significativo al presupuesto insular, pero es que no se podían afrontar reformas de envergadura como lo requiere un edificio que yo no sé cuántos años tiene, pero muchísimo, ¿no? 70, 60 años, ¿no? Sí, es de los años 50, pues sí, más de 50 años. Y se tiene previsto, ¿eh? Inaugurado por el Generalísimo, ¿no? Hay una foto de aquella época, que estaba aquí Generalísimo, Franco, por supuesto. Hay una placa, había. Y bueno, no sé si la habrán quitado por la ley de memoria histórica, pero había una placa. Bueno, otra noticia buena que la acabo de leer hace unos ratos, bueno, nos enviaba el gobierno de Canarias un comunicado, es que en los próximos meses se va a convocar, o la mayor convocatoria pública de plazas, tanto en sanidad como en educación, más de 8.000. Eso no había ocurrido
jamás en la historia de esta comunidad. Al menos es lo que yo creo. Y en este sentido, después le preguntaremos al presidente del gobierno de Canarias. Lo están esperando muchos opositores como agua de mayo, ¿no? Evidentemente venimos de una crisis donde prácticamente el número de plazas... No crecieron. No, prácticamente fue el número de plazas cero, ¿no? Se iban incluso amortizando las que estaban y se iba utilizando... Es verdad que el último año, el último verano hubo, sí, pero muy pocas. Pero bastante pocas. Y hay yo conozco bastante, incluso familiares míos que están pues también en esa labor, a ver si hay suerte, ¿no? A ver si todo el mundo tiene suerte, porque incluso hay el problema plataformas. El problema es que 8.400 plazas son muchas plazas y esto va a ser un atractivo para que venga mucha gente porque lo pueden hacer de todas las comunidades de España. Y es un problema que siempre tiene Canarias en este sentido, que puede, evidentemente, son plazas públicas, por lo tanto cualquier persona del Estado español puede participar, siempre que reúna los requisitos de tener, tener una carrera. Vamos. Estás sacando todos los temas que seguramente luego le vas a plantear al propio Fernando Clavijo, pero déjame decir solamente una cosa. Yo solo espero, esto está muy bien, por supuesto, una noticia positiva, porque hay que aplaudirla necesariamente. Pero solo espero pues que la gente... gobierno, esto viene a... Sí, yo aplaudo, ¿no? Digo porque es de hoy yo mismo. lo que creo que va a mejorar, Pero yo espero... va a mejorar sí, pero dos aspectos fundamentales y mayores de las quejas que hay en Canarias, que es la sanitaria y el educativo. Por ejemplo, hay personas, una mujer en concreto, que ya se quejaban hace muy poco tiempo, la pasada semana, en redes sociales por un problema de vista, que estaba, sí. Pues esta persona hoy estaba agradeciendo que al final, precisamente por el eco que tuvo, es que eso La es lo que me noticia molesta, del medio. por el eco que tuvo finalmente ya la van a trasladar a Gran Canaria. Yo espero que estas cosas terminen acabando con el hecho de que la gente tenga que mendigar, incluso en redes sociales o en medios de comunicación convencionales, atenciones básicas como esta de esta persona. Bueno, y también hay que hablar, en este caso, de que a nivel de España, pues parece que ese cambio histórico también se puede producir. Don Miguel Ángel, ya se ha nombrado el presidente del Parlamento de Cataluña y ha caído en Ciudadanos, lo cual quiere decir que... De Andalucía, perdón. Lo cual quiere decir que ese pacto, para que Susana Díaz no sea la presidenta, era algo inevitable. Va a tener efecto y se va a producir. Había dudas. Había dudas por la posición, sobre todo de Ciudadanos con Vox. Había la lógica, pero parece negociaciones que tenían que producirse. Pero, a ver, vamos a tener en cuenta cuál es el electorado potencial de estas tres fuerzas, del Partido Popular, digo en Andalucía, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Todo este electorado, todos estos millones, pues son millones de personas, no habrían permitido, no justificarían, jamás castigarían duramente que estas fuerzas no se pusieran de acuerdo para acabar con estos 40 años del mandato del PSOE, porque es lo que se ha votado finalmente, ¿no? El PSOE ha sufrido un castigo incluso de sus propios militantes o simpatizantes, estos 400.000 y pico gente que finalmente o se abstuvo o votó a otras fuerzas, y no habrían perdonado en este caso que no se pusieran de acuerdo estas tres fuerzas que tenían ahora la posibilidad de dar ese giro final. Estamos hablando, por favor, que son casi 40 años de diversidad de dictadura, pero de régimen, y que ha provocado, que ha desembocado en lo que se está juzgando ahora, los famosos, por ejemplo, ¿no? Los famosos ERE. Todas estas cosas hay que verlas desde ese punto de vista. Era inevitable este pacto, este acuerdo. Y eso que dice que está saliendo humo de las consejerías, eso es mentira. Eso debe ser por la estufa, por el frío. Ahora que empezarán a ventilar y empezarán a ver, pues está hablando ya que se van a hacer auditorías, porque esto también casi siempre suele ser promesa electoral también. Pero después la gente tampoco se va a perder el tiempo. Eso ya veremos, pero porque había que dar un giro. Lo primero de todo que tiene que sacar Andalucía es que, igual que Canarias, pues está en el desempleo, claro. A nivel educativo está bastante mal, y es lo que tiene que ponerse obra a trabajar el nuevo gobierno, si finalmente se produce, que parece que sí, que va a ser encabezado el presidente por el Partido Popular, el señor Marín. Juanma Moreno. Juanma Moreno, Marín es el de Ciudadanos. De todas maneras, y con respecto a lo que comentaba Miguel Ángel, los 40 años de gobierno socialista fueron elegidos democráticamente. No, como los mismos que vos, como los mismos que eligieron ahora vos. Los ciudadanos de Andalucía han elegido a unos o a otros, que no era régimen. Ni esto es ahora, como Susana Díaz en el día de hoy, que desde mi punto de vista está siendo bastante poco acertada, criminalizando y demonizando a ese electorado de Vox, incluso no a los representantes, al electorado de Vox,
y a los partidos que pactan con esa formación política o que aceptan el apoyo a esa formación política. Me parece que eso, por lo menos, denota bastante poco talante democrático, por lo menos que a mí me ha sorprendido que Susana Díaz. Pero es normal, porque cuando uno pierde las elecciones, o no pierde las elecciones, porque realmente las ganó, pero no con los suficientes votos para poder mantenerse en la parte de la izquierda, que hasta ahora es la primera vez, porque ya el PP había ganado las elecciones en Andalucía. Sí, hace 8 años o 10, ¿no? Sí, 8 años, si no me equivoco. Arena. Con el señor Arena. Había ganado las elecciones, pero es llamativo que las actitudes... decía en aquel entonces el PSOE, es curioso estas cosas, es que decía que tenía que gobernar, ahora dice que tiene que gobernar el partido más votado. No, y cuando gobernó cuando el Partido Popular obtuvo la mayoría, igual que en el año pasado, en las anteriores elecciones autonómicas, prácticamente el Partido Popular obtuvo la mayoría en casi todas las comunidades, pero se unieron las izquierdas para ¿a ti no te suena el nombre de un tal Juan Fernando López Aguilar, que sacó 26 diputados, dice que tenía que gobernar él, pero por nariz se iban otras formaciones políticas y dice, no, aquí hay 32 que dicen que no, Juan Fernando. Y al final no es que no gobernó, ni fue el líder de la oposición, sino que al final terminó abandonando el Parlamento y abandonando Canarias. Bueno, pues esto es lo que hay. Osvaldo Betancourt ¡Qué sorpresa! Fue elegido, no fue sorpresa, pero usted sabe que no tenía todo el Consejo Político a favor. Es verdad que, digamos, la dirección de cada comité intentó convencer a muchos que tenían dudas de si se debería o no hacer doblete. Pero finalmente... Se ha hablado muy poco, Jorge, del órdago que el propio Osvaldo... Pero bueno, para terminar la noticia, el Consejo Político ayer, ya por mayoría clara, aprobaba que Osvaldo Betancourt se le permitiera hacer doblete y por lo tanto va a ser el candidato de Coalición Canaria, tanto al Parlamento de Canarias como a la alcaldía de Teguise. Bueno, Osvaldo, que tiene, ya lo ha dicho, como número uno, lo dice además sin que se le pregunte, que él tiene vocación, digamos, regional y de alcanzar la presidencia. Quiere el puesto, ¿no?, de este hombre, al que va a venir ahora. Sí, exacto. Se lo puede preguntar. No, yo estaba también ese día cuando lo dijo. Por eso. Y tiene esa vocación, y Osvaldo, que Jorge, que tiene seguramente más y mejor información que yo con respecto a Coalición Canaria, debe saber que planteó el órdago que decía antes de que o hacía ese doblete o sencillamente se cambiaba de partido. Eso fue así, eso se comentó intramuros de Coalición Canaria. Finalmente, teniendo en cuenta que es uno de los principales bastiones electorales de coalición, el propio Osvaldo Betancourt, porque tiene mayoría en Teguise, mayoría absoluta además, que eso se vende ya muy caro últimamente, pues tuvo Coalición que aceptar ese órdago que finalmente... A mí, Miguel Ángel, me parece, si eso, yo no sé la información, si eso es tal así, cual. Me parece lamentable por parte de Osvaldo lanzar ese órdago, me parece más lamentable aún por parte de Coalición Canaria aceptarlo. Bueno, sí. Sí es así, pero está bien que lo hayan elegido el candidato. La información que yo tengo no es tan exacta, pero sí es verdad, no es tan exacta, pero en fin, la información que yo tengo puede ser también... digamos, no 100%, pero la que yo tengo, la que me llega, la que me transmite, es interna de Coalición Canaria. La que me transmiten los órganos de Coalición Canaria, la dirección, es que efectivamente Osvaldo no es que no ocultó nunca eso sí está claro. Él siempre ha su querido ambición de ser el número uno, cuando se dio cuenta de que el número uno en el Cabildo iba a ser Pedro Sanginés. A partir de ahí se abre una discusión interna normal y corriente en un partido político. Yo no he dicho que pero lo grave de todo es el comentario que ha hecho Miguel Ángel. Osvaldo Betancourt pone encima de la mesa las encuestas y entonces ya veo que y entonces las encuestas le daban que él mejoraba considerablemente los resultados si fuera él o fuera cualquier otro. En fin, esto es lo que ellos dicen y esto es lo que se impuso. También otra información es que Coalición Canaria se está jugando mucho en estas elecciones, más que nunca. Siempre se ha jugado, pero ahora más que nunca, porque la posibilidad de que Coalición Canaria a nivel de Canarias pueda descender está ahí. Y si desciende, aunque con las listas regionales podría disimular de alguna manera los resultados, porque se cree que puede obtener de 2 a 3 a parlamentarios regionales. En Lanzarote. No, 2 o 3 a nivel de Canarias en la lista regional. Vale. 2 casi seguro, el 3 está en veremos. Digo, lo cierto es que Coalición Canaria va a tener una situación que luego preguntaremos al presidente del gobierno, más complicada que nunca, porque se puede quedar fuera del gobierno.
porque sobre todo porque se puede unir todas las fuerzas. Pero bueno, lo que aunque quiero gane, decir es que fue, grosso modo, fue así como te digo, y que no me parece mal, que está en su derecho, él puede hacer eso, y bueno, tampoco soy el primer político que cambia de partido si no le aceptan sus proposiciones. pero como yo sé que el que está bastante bien informado, don Miguel Ángel, no usted, sino don Pedro, Sí. ¿qué pasa con Gladys? ¿Al final sabe lo que va a hacer? ¿Va con Hombre, coalición? yo creo que hay muchas posibilidades. Mira que se lleva trabajando hace tiempo, se ha enfriado, se ha calentado y ahí yo creo que está el 80% de que Gladys ocupe el número 2, igual que David ocupa el número 3 en la lista de Coalición Canaria del Parlamento. Eso es casi seguro, ¿eh? De repente hay algún cambio, no creo que pase ningún, porque esto parece que va cambiando según les va yendo en su trayectoria política, personal, etcétera, etcétera, pero esta negociación se comenzó hace... Yo creo que hace 3 o 3 Pero años yo y que pico. creo que no lo voy a tener más hasta después Del día 1, del ¿sí? día, no, después Ya, del día después 6, fin de porque año. nos vamos unos días de vale, vacaciones, vale. en fin, como siempre tenemos que, sobre todo, revisar revisiones técnicas y tal que hay que hacer para que esto siga funcionando un año más, don Pedro. Pregunte Usted diga un vaticinio. No, yo estoy seguro que sí va a ir. Que va a ¿Va a ir? ser la ¿Y de número qué 2? número? Número 2. La número 2. Es que si acepta otro número, es como lo que ha hecho Osvaldo, o ve de número 1 o me llevo el chiringuito a otra parte, pues Gladys prácticamente, es que creo que incluso la importancia que tiene Gladys en la lista, yo no sé si tiene tanta como el número 1, pero casi, porque es la que te puede dar el tercer diputado, el tercer parlamentario en ¿Usted cree que esta jugada, si sale, será muy positiva para la coalición? Estoy de acuerdo en una cosa solamente, pero no en el 80% que ha dicho Pedro, sino en el 100% que va a ir con coalición. Pero déjame decir una cosa. ¿Pero por qué? ¿Tiene algún, ha visto Bueno, algún cambio de ella actitud estuvo, como sabemos todos, en algunos medios? Escucha, ella estuvo... el tratamiento. Bueno, eso aparte, ya te lo comenté otro día. Ella estuvo tonteando. Porque es curioso, ya Esto- verán ustedes que si sí. Gladys termina Ha yendo pasado de por ser coalición, doña Gladys a la inhabilitada. en Pero la bueno, inhabilidad ya verán eso como pasa. algunos medios, es acojonante, pero es así. No, pero te iba a decir solamente una cosa, que ella ha estado tanteando hasta otro día, hasta anteayer, la posibilidad de ir con Nueva Canaria. Nueva Canaria, ya lo hemos comentado, igual que el PSOE en Arrecife, está en demolición en Lanzarote. En Gran Canaria tiene su reducto, es verdad, es así, Y se mantiene. pero en Lanzarote es y además están son pocos y mal avenidos, y Bueno, es que, están apuñalando solo todos los tenían días. 3 cargos públicos. Entonces ella ha visto, y el coordinador porque será lo que insular tú quieras, pero ¿se no ha peleado tonta. con los 3? Bueno, Y no si volverá Mame también a Coalición Canaria. entonces, todo es posible. Entonces, Más me claro. dice que podría ir dentro, a lo mejor, de una... que están tratando de San Borondón. Bueno, y termino. Yo digo que el 100% de posibilidad de que va a ir en Coalición Canaria, porque por una cuestión elemental, tonta del todo no es, y por lo tanto ha visto lo que ha pasado, lo que está pasando con con Nueva Canaria, y que ahí no tiene ningún futuro en Lanzarote. Bueno, pues nos vamos, porque hoy tenemos menos tiempo de tertulia, porque tenemos una tertulia ahora especial en la parte del invitado, digo un formato donde va a estar el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo, un tándem para tratar de hacer un balance de lo que ha sido este año, tanto para el Gobierno de Canarias, y también balance de final de legislatura para Fernando Clavijo y también final de mandato para Pedro Sanginés. Algunos incluso creen, los más críticos, que puede ser el último mandato de los dos. Vamos a ver lo que nos cuenta ahora Fernando Clavijo y Pedro Sanginés. Pero, don Pedro, hoy es jueves, hoy usted se lleva 3 pizzas en casa Mario, y pago 2. y paga 2. Y aparte, tú me vas a dejar que te felicite, que te deseo un feliz año, Hombre, tanto se lo a ti agradezco. como a Miguel Ángel, como al resto de compañeros, y también a la gente que nos está viendo. Yo ¿no? eso Que lo iba a tengan decir al final, una pero usted se ha adelantado. Como no ibas a hallar que yo te vi. No, lo iba a decir yo al final, digo. Sí, de pero la al final de la entrevista de Claro. Pedro y de Pedro Sanginés y Fernando Clavijo. Bueno, feliz año a todos y los mejores deseos para el año 19. 18, no, 19. 19. Pues, don Miguel Ángel, muchas Lo gracias mismo, por sí. su Nos vemos el colaboración próximo año, este año sí. más, de 2018. Espero que usted continúe, que no me lo echen, y siga usted, aunque es verdad que el voto popular pues está ahí... Dividido. Yo quiero, para el próximo año, a lo mejor digo una tertulia, a ver a qué tertuliano echamos. Yo te lo puedo decir Con ahora, nominaciones. Con Y hay veces nominaciones. que lo que echaría, por no decir otra cosa. Don Miguel Ángel, Bueno, muchas hasta el año que gracias, viene. muchas gracias. Y vamos ahora con Camario, porque hoy está de Mersa y nos va a explicar esa super oferta de Camario de los jueves. Buenas tardes, Jorge. Hoy es jueves y como cada jueves en Camario, en Valterra, podrás disfrutar
de la oferta de 3×2 en Pisa. Pagas 2 y te llevas 3. Además, puedes disfrutar de una amplia carta de bocadillos, de sándwich, perritos, croissants, todo lo que tú desees. Además, tienen pedido a domicilio, que para ello tendrás que llamar al 928 80 47 06 y te lo hacen llegar a tu casa. Repito el teléfono, toma nota, Jorge, al 928 80 47 06. Así que ya lo sabes, hoy es jueves, acude acá a Marión Valterra y disfruta de esa pizza tan buena y tan rica que ellos hacen, por supuesto pidiendo la oferta de 3×2 en Pisa. Pagas 2 y te llevas 3. Bueno, hoy en Café de Periodista tenemos un formato especial en el tiempo del invitado. En este caso vamos a tener al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y también al presidente del Cabildo. En este tándem vamos a intentar hablar de hacer un balance de gestión tanto del Gobierno de Canarias como también del Cabildo de Lanzarote. Tenemos algo más de media hora, vamos a ver si somos capaces de ello. Acaban de llegar precisamente prácticamente de esa importante firma del convenio que va a integrar al Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud. Era una demanda histórica, difícil de conseguir, de hecho hacía más de 20 años que se pretendía integrar y era imposible. Finalmente se ha conseguido gracias, dicen algunos, a la buena acción del Gobierno de Canarias, pero también del Cabildo de Lanzarote. Don Fernando Clavijo, buenas tardes, bienvenido y felicidades que estamos en fiesta navideña. Muy buenas tardes. También está, voy a darle el saludo, la bienvenida a don Pedro Sanguinetti. Don Pedro, buenas tardes. Buenas don Pedro, tardes, se le nota Jorge. cansado, ¿será de tanto trabajar, don Pedro? Bueno, motivos tengo para estar cansado de mucho trabajar, pero satisfecho porque los resultados cuando uno es perseverante llegan. Bueno, vamos, antes de nada, don Fernando, usted que ha seguido este tema, sin duda y ha sido una pieza clave, igual que don Pedro, en la integración del Hospital Insular, ¿qué cree usted que debe usted destacar? ¿Cree que se ha hecho justicia? Digamos, ¿se ha corregido una anomalía histórica que venía padeciendo Lanzarote? Sin lugar a dudas, esto era algo absolutamente inusual, ¿no? Que un cabildo tuviese un hospital por otro lado con un personal magnífico, una absoluta referencia en Canarias en la geriatría, y que desde luego fue de las primeras cosas que el presidente del cabildo me puso sobre la mesa, ¿no? Es cierto que hubo promesas anteriores que nunca se cumplieron, pero yo tengo que decir que gracias a la insistencia, al trabajo del cabildo, junto con el trabajo que ha hecho el Servicio Canario, los profesionales, el gerente del hospital y todo su personal, desde luego nos han permitido pues, cumplir esta promesa y esta justicia, y desde luego a los trabajadores que también han tenido su batalla con el comité de empresa interna para que esto prosperase. Resultado final, que es a lo que a nosotros nos importa, es que los ciudadanos de Lanzarote y los trabajadores van a formar parte del Servicio Canario de Salud, y desde luego es un logro, yo creo que de todos, y yo felicito a Pedro porque, vamos, ha estado siguiéndola desde el primer día. Pedro, ¿y en qué va a cambiar ahora? Para que la gente lo sepa, porque muchas veces usted habla de que hay un convenio, pero exactamente para el Lanzarote, ¿qué significa? Bueno, yo en primer para lugar... el Cabildo, claro. Yo en primer lugar usted me va a permitir Sí. que haga una brevísima reflexión, porque sé que no se reconoce ningún mérito a estos 9 años de gobierno del Cabildo estando al frente del mismo Coalición Canaria, y ya tiene usted un hito más que sumar a los muchos logros y sobre todo asignaturas pendientes, ¿no? La palabra histórico a alguien le suena algo rimbombante, pero es así. Aquí había un problema histórico con el agua, con los centros, con la sociedad de promoción, con los residuos, con las renovables de Boquilla, pero que no se invertía, etcétera, etcétera. Y el Hospital Insular, este anacronismo que aún persistía en la isla de Lanzarote, llevábamos décadas negociando y fracasando su integración. Yo destacaría de este proceso, insisto, otra asignatura más superada, pendiente, la paz social con que se ha logrado. Y esto tiene mucho que ver, yo se lo reconocía esta mañana al presidente, al que dije al comienzo de la legislatura: Fernando, hemos fallado históricamente en esto, no cumplimos en la pasada legislatura, no fue posible. No voy ahora a hablar del pasado, de los frenos que ha habido, como usted bien sabe, por anteriores responsables públicos que nos plantearon el imposible como objetivo en esta legislatura, a comienzos de la misma, usted lo recordará. También ha habido muchos palos en las ruedas a lo largo de este proceso, pero hay que mirar al futuro. Y decía, una paz social gracias, fundamentalmente,
a que el gobierno ha sido, dentro de la norma, claro que sí, con todas las bendiciones técnicas y jurídicas, pero generoso en la interpretación de la ¿El misma. gobierno de Canarias se refiere? Ha sido generoso porque hubo directrices políticas para que se fuese, para que el proceso fuese lo menos traumático posible, y es por eso que un 90 y tantos % de toda la plantilla lo ha votado a favor. Para Lanzarote va a significar de malo nada, porque esto es un hospital, y perdóname que me extienda porque creo que es momento para hacer un reconocimiento público a ese extraordinario plantel, no solo por su profesionalidad, sino por la humanidad con la que tratan a los ancianos, cuestión que conozco antes de oídas, ahora de primera mano, como dije esta mañana. Y es por eso que es tan valorado por la sociedad lanzaroteña. Y eso merece un gesto no solamente de reconocimiento público, de gratitud a tantos años de servicio, sino desde luego la tranquilidad de que el Cabildo va a seguir tutelando todo este proceso. Tampoco hay síntomas, como dije, de que el gobierno va a ir como elefante en cacharrería, justo todo lo contrario. Se va a potenciar el carácter geriátrico y de referencia de este hospital a partir de ahora, y además va a suponer que el Cabildo libere entre 3 y 4 millones de euros por año, que en solo 10 son 30. Imagínense si esto lo hubiésemos hecho hace 10 años, cuando debió hacerse hace 15 o 20. Estamos hablando de 30 millones de euros en solo 10 años, con todas las necesidades que tiene la isla, por ejemplo, para políticas sociales en atención a nuestros mayores, que sí que no es una competencia propia y que afortunadamente es otro de los grandes proyectos, también vinculados a esta integración, porque este hospital se integra con la residencia anexa, con una encomienda de gestión, y en paralelo se está trabajando una residencia de alto requerimiento con una inversión de 18 millones de euros, 10 del gobierno y 8 del Cabildo, para su construcción. Está en estos momentos en licitación, proyecto, ejecución y gestión para los próximos 20 años. Ahora tenemos 3 millones de euros más por año para mejorar la atención a nuestros mayores, y eso no puede ser un motivo de felicidad, ¿no? Y sobre todo cuando cada vez se envejece más la población mundial, ¿no? Y sobre todo la canaria también. Ahora vamos a la parte de hacer balance tanto del gobierno de Canarias como del gobierno del Cabildo, pero hay una noticia de actualidad que afecta a su presidencia, y en este caso es que parece que el Estado, el gobierno de Sánchez, no está cumpliendo con las promesas, y en este caso con una ley, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde Canarias, pues, por primera vez, o dentro de, vamos, pocas veces había sido bien tratado, y en esta ocasión sí, pero al final, no sé lo que va a pasar, pero según le leía ayer a usted, solo de los convenios que estaban firmados y de las promesas, de lo que está firmado, solo se ha, a día de hoy, un poco más del 70%, falta un poco más del 70%, es decir, que solo se ha hecho el 30% casi. Efectivamente, o sea, yo convocaba en el día de ayer a los portavoces parlamentarios, aquellos que quisieron acudir, para darles la información del estado de los 2 convenios, subvenciones y partidas presupuestarias que están en la Ley de Presupuestos Generales del 2018 del Estado, y que a 26 de diciembre, día de ayer, no se habían materializado. Daba los datos, yo creo que se cerraba un frente común para exigir al Estado el incumplimiento de la ley, y desde luego nosotros decíamos que efectivamente el día 28, según la orden ministerial, termina el plazo para hacer las transferencias y el último Consejo de Ministros, y si no remábamos todos en la misma dirección, corríamos el riesgo de que se formalizasen los distintos convenios, desde el de obras hidráulicas, infraestructuras educativas, las subvenciones a la desalación de agua para los agricultores y ganaderos. Bueno, pues en definitiva, en torno a 400 millones de euros, 480, que quedan pendientes todavía de transferir o formalizar. Y yo creo que cerramos esa unidad entre Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, y hoy mismo salió la carta al presidente Sánchez manifestando esa preocupación y pidiendo que se incorporase todo al Consejo de Ministros del próximo día 28. Pero entonces realmente se corre peligro, porque el Partido Socialista da la sensación, y ahora vamos a escuchar unas declaraciones que hizo ayer a la televisión canaria la portavoz del PSOE, Dolores Corujo. Más bien viene a decir que ustedes están exagerando, que se está cumpliendo, que los problemas de que no se haya cumplido algunas cosas es más del Partido Popular, que no dejó bien hechos los ejercicios, que de ello. Vamos a oír a Dolores Corujo, porque la ha calificado incluso de que efectivamente es una intervención más electoral que otra cosa.
Bueno, lo cierto es que el Grupo Parlamentario Socialista no va a participar en absoluto en el paripé liderado por Coalición Canaria y fundamentalmente por Fernando Clavijo, hablando de unos incumplimientos que en absoluto compartimos. Yo creo que esto se obedece más a una estrategia partidista y electoralista, fundamentalmente motivada por la preocupación que tiene Fernando Clavijo y Coalición Canaria sobre sus pésimos resultados electorales en los próximos comicios de mayo. Lo cierto es que el silencio cómplice que ha habido por parte de Coalición Canaria a lo largo de esta legislatura con un gobierno de derechas, con el Partido Popular, para nada tiene que ver con la estrategia de confrontación directa que ha mantenido desde el primer minuto Fernando Clavijo contra el gobierno, en este caso presidido por Pedro Sánchez. 6 meses de gobierno socialista, 6 convenios firmados, 307 millones que dejó para el convenio de carreteras Mariano Rajoy, 1.200 millones en materia de carretera destinado para esta tierra. Bueno, esas eran las declaraciones a la televisión autonómica, a la televisión canaria, de Dolores Corujo. No lo pone nada bien, don Fernando. Bueno, estoy acostumbrado. Ella es la portavoz parlamentaria y cada 15 días la veo en el Parlamento de Canarias. A mí me gustaría que narrase cuáles son los 6 convenios firmados en esos 6 meses y que dijese todos y cada uno de ellos. De los 307 millones de euros que dejó Mariano Rajoy, gracias a que Coalición Canaria con el voto a Panorama lo fijó en el presupuesto del 2018, van a venir solo 60 millones, hay 247 millones de euros que no vienen. La ejecución de la sentencia de 945 millones de euros no la quieren cumplir y vamos a previsiblemente tener que acudir al Tribunal Supremo donde ganamos esa sentencia a pedir la ejecución de la misma porque querían quitarnos 345 millones de euros y no está firmado el convenio de infraestructuras educativas, no está firmado el convenio de obras hidráulicas y esto es muy fácil porque las mentiras tienen unas patitas muy cortas. El día 31 de diciembre de este año sabremos el dinero que ha dejado de venir a Canarias o no. La reunión que se convocó, a la que vinieron todos los grupos, salvo el Partido Socialista y Podemos, que tienen, a mí me parece una descortesía, porque independientemente de que yo no sea un presidente de su agrado, si el presidente del gobierno convoca a los portavoces parlamentarios, la más mínima norma básica de educación y de cortesía es acudir, aunque allí se diga que no se está de acuerdo, y sabremos el 31 de diciembre si quien estaba mintiendo es pues la señora Corujo y el Partido Socialista, o estaba mintiendo yo, pero lo sabremos el 31 de diciembre o el día 1 de enero. Y las calificaciones de los pésimos resultados, pues en fin, yo soy muy, digamos, respetuoso con la soberanía popular que es la del voto, lo decidirán los electores, pero para pésimos resultados solo tenemos que ver las últimas elecciones en Andalucía. Yo sí, si me permite, Jorge, en relación con... Yo es que no sé de qué se ríe esta mujer permanentemente, fan de Susana Díaz entonces, hoy de Pedro Sánchez, porque no tiene ninguna gracia lo que está pasando. El Partido Popular aprobó unos presupuestos que daban cobertura a unos convenios que el Partido Socialista tiene que firmar y ejecutar. Y a mí me parece perfecta la actitud del gobierno y del presidente Fernando, a Dios rogando y con el mazo dando. Si tenemos que firmar esto para no perder el todo, pues lo hacemos, pero desde luego que no vamos a renunciar porque ustedes no cumplan lo que se aprobó en los presupuestos que ustedes heredaron. Y no cumplen porque están intercambiando cromos con Cataluña y les molesta mucho que se les digan las cosas claras y diáfanas como ha hecho el presidente del gobierno, como es su obligación, la defensa de los intereses de Canarias. Y pronto, como se ha dicho, vamos a ver quién miente y quién dice la verdad. Esto incomoda mucho, claro, al Partido Socialista en Canarias porque realmente tienen motivos para esconderse bajo las piedras, ¿no? Bueno, nosotros hemos invitado a Dolores Corujo para mañana, a ver si puede estar aquí. De momento no nos ha dicho ni que sí ni que no. Esperemos que también tenga la oportunidad ella de mostrar su versión respecto a este asunto aquí en la Lancelot Televisión. Bueno, Pedro, de todas maneras, Dolores Corujo va a ser su candidata, su contrincante en este caso, en el Cabildo de Lanzarote. Hay gente que se está hablando de que ese pacto de perdedores se puede producir y puede desbancar a usted de la presidencia. Todo lo que... Yo no gobierno nunca con temores, gobierno con determinación, con mucha responsabilidad, y los ciudadanos que hablan durante todo el año ejercerán su derecho durante los 4 años, quiero decir, de mandato,
tomarán su decisión el próximo mayo de 2019 y a partir de ahí, de los resultados electorales, veremos cuáles son las alianzas posibles de unos y otros. No solamente no temo que Loli Corujo sea la candidata, sino que me parece perfecto, además, que pongan a quienes ellos consideran su primera espada pues a medir ante la ciudadanía. ¿Quién merece seguir al frente de la institución sin quien ha resuelto todos estos problemas? Y tenemos muchos proyectos, nosotros nos va a coger la campaña. Ahora preguntamos por el balance, ¿eh? Nos va a coger la campaña con los deberes hechos, o quienes demostraron durante décadas a dónde conducían y dónde pretenden mantener esta isla, que es en el bloqueo en estos momentos de lo más importante que tenemos en agenda, cuáles los instrumentos de ordenación. Y ese órgano ambiental, no solamente para aprobar los instrumentos de planificación, llámese plan insular, plan de la Jeria, archipiélago Chinijo, sino muchos proyectos de interés general, al abrigo de la ley del suelo, que sin este órgano ambiental no vamos a poder aprobar. Y esa es casi la mayor obsesión del principal partido de la oposición, el PSOE, en estos momentos, el bloqueo. Yo, si me permite, Jorge, primero, a mí me asombra que el programa electoral es quitar a Coalición Canaria y a Pedro Sánchez de la presidencia del Cabildo, ¿no? Yo no creo que los ciudadanos estén pendientes de eso, estarán pendientes del empleo, de las energías renovables, de la sanidad, de los servicios sociales, ¿no? Lo que es evidente es que Lanzarote ahora mismo es la isla con menor desempleo de toda Canarias, es decir, con la que más empleo genera en estos momentos. Estamos hablando de una isla que tiene el mayor índice de penetración de energías renovables. Estamos hablando de una isla que es un ejemplo de protección del medio ambiente y de un sistema turístico totalmente sostenible. Estamos hablando de una isla donde los centros turísticos arruinados recientemente ahora no solo no están arruinados, sino generan beneficios que se reparten con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que se le podrá criticar, seguramente se podrá haber hecho mejor. Nadie duda de que posiblemente el gobierno de Canarias podía haber hecho mejor su acción política en Lanzarote, seguro que sí, pero desde luego lo que no se puede decir es que Coalición Canaria con Pedro Sánchez al frente de la principal institución insular no tiene un balance altamente positivo, que ha puesto a la isla, que estaba liderando otro tipo de ranking en el pasado, y lo ha puesto a liderar los principales rankings en materia de estado de bienestar, economía y empleo del archipiélago. Ahora bien, y a mí me parece honesto que digan que el único objetivo de un partido político o de una oposición destructiva sea quitar a Pedro Sanguinejo o Coalición Canaria de la institución. Mi pregunta es, ¿para qué? De todas maneras, don Fernando, también, si don Pedro lo puede tener muy complicado para poder repetir en la presidencia, si finalmente se dieran unos resultados que no le dieran suficiente... No, pues yo creo que lo tiene fácil, fíjese. Sí. Perdone que se... A ver, la lista más votada es presidente electo, fíjese, no ocurre con los alcaldes, ni siquiera ocurre con el presidente del gobierno, que lo tienen que votar los diputados. Yo creo que no va a haber yo no tengo ninguna duda de que la ciudadanía de Lanzarote le va a revalidar el apoyo y lo va a mejorar a Pedro Sanguinejo. Sí puede darse lo que usted ha dicho antes, un pacto de perdedores que lo que quieran es articular una moción de censura. Pero yo creo que hasta eso no va a ser posible. Pero me refería que a usted también se le va a complicar las cosas en el gobierno de Canarias. Al menos los analistas dicen que puede ser la primera vez donde Coalición Canaria no gobierne, si finalmente, porque hasta ahora Coalición Canaria siempre ha gobernado, ganara o no ganara las elecciones, o pactando con el Partido Popular o pactando con el Partido Socialista, pero ahora se ha abierto el abanico del Parlamento y las cosas son muchas más complicadas, y más complicada parece que se le pone al que ha sido hasta ahora el que ha gobernado Canarias en los últimos años. En este sentido, ¿cree que la lista regional va a perjudicarle también bastante a Coalición Canaria? No, yo creo que la lista regional... Nosotros, de entrada, saben que no estábamos a favor de modificar el sistema electoral. Yo creo que con este nuevo sistema electoral, las islas menos pobladas pierden representatividad y pierden peso en el Parlamento. Y aquí hay señores que votaron a favor de eso, que tendrán que explicarle, cuando llegue el momento de las elecciones, a los ciudadanos que ellos han aprobado algo que les quita derechos a ellos. Y tendrán que explicarlo y se lo recordaremos, ¿no? Al margen de todo eso, nosotros sostenemos que la ley electoral es igual para todos. Todos vamos con las mismas reglas. Y si se cambian las reglas, todos vamos a competir con las mismas reglas. Si no han ganado las elecciones, por ejemplo, del 2015, con las mismas reglas que nosotros, será porque los ciudadanos decidieron darnos el apoyo a nosotros y no a ellos. Sí es cierto que la lista regional ahora abre un nuevo espacio en el que los ciudadanos de todas las islas van a poder votar a su presidente o presidenta. Porque sale de la lista regional, esto no está aclarado, ¿sale de la lista regional el presidente? No, cualquier diputado de los 70 que va a haber ahora puede ser presidente.
cualquiera o presidenta. Pero hombre, al igual que cualquier diputado o no diputado del Congreso de los Diputados, como es el caso del presidente Sánchez, que ni tan siquiera es diputado, puede ser elegido presidente. Ya. Pues esto es lo mismo. ¿Y usted irá encabezando la lista regional? Mi organización política me ha dicho que Canaria? yo voy a encabezar la lista regional al Parlamento de Canarias y que evidentemente el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno soy yo por mi formación política. El resto tendrá que, entiendo yo, que encabezar esa lista. Pero lo novedoso es que los conejeros van a poder elegir a quién quieren de presidente, si quieren a Ángel Víctor Torres, si quieren a Fernando Clavijo, si quieren a Sierra Antona o si quieren a Noemí Santana. Pero también podrán votar a esa misma lista los palmeros o los herreños. Y yo creo que eso es un ejercicio de transparencia positivo donde mi opinión es que todos los que tengan interés en aspirar a presidir Canarias tendrán que ir en esa lista. Ahora le pregunta Pedro sobre la lista regional, pero no me ha contestado en la primera parte, que tampoco se la formulé correctamente, si tiene usted miedo de que ahora, con que se aumenta el arco parlamentario, Coalición Canaria quede fuera del gobierno. No, al igual que decía Pedro, o sea, uno no puede gobernar con miedo. Y si tienes la tarea hecha, que insisto, seguro que lo podía hacer mejor, seguro, tú te puedes presentar a los ciudadanos, mirarlos a los ojos y pedirle el voto. Y luego los ciudadanos son soberanos. Y después vendrá la articulación de los pactos. Como nosotros nunca hablamos de pactos hasta que los ciudadanos depositan su voto porque somos respetuosos, pues después, el día después, veremos. Hay otros que ya han dicho que sí, o sea, ya el Partido Socialista ha dicho que se alinea con Podemos y con Nueva Canarias para hacer un pacto de izquierda, y el Partido Popular pues se está alineando con Vox y con Ciudadanos en Andalucía. Yo creo que nosotros estamos siempre alineados en el mismo sitio, y es con los canarios y las canarias. Y don Pedro, lo de la lista regional. Yo, la verdad es que no sé de dónde saca las demás formaciones políticas que la lista regional va a perjudicar a Coalición Canaria. Debe ser porque nos oponíamos a ella, pero nos oponíamos no porque nos perjudique. A saber, en Canarias hay 7 circunscripciones electorales y 8 islas pobladas. ¿Usted sabe en cuántas islas, que me corrija el presidente si me equivoco, ganó Coalición Canaria en las elecciones? De las 8. Creo que en 5, ¿no? En 6. En 6. Incluida la Graciosa. De las 8. Incluida la Graciosa. De 8. Es que el otro partido que ganó en una isla fue Asamblea por La Gomera, que no sé si está más legitimada que Coalición Canaria para gobernar. Y en el PP Canarias en ganó el PP. Partido Popular, que tampoco fue el que obtuvo más votos en Canarias, que fue el PSOE. Por lo tanto, la legitimidad de Coalición Canaria y la fortaleza isla a isla está más que contrastada. Nosotros no nos oponíamos a la lista regional porque perjudique a CC como proyecto político. Al contrario, probablemente hasta el final nos beneficie, porque yo creo que efectivamente Fernando llegará como candidato con los deberes hechos y será el más votado en esa lista regional. Nos oponíamos porque las islas periféricas en Canarias contaban con un instrumento como era la triple paridad que permitía un desarrollo al menos más equilibrado, más acompasado de Canarias, y todos los diputados de las islas periféricas algún día la historia les juzgará, o más bien las juzgará, porque eran todas mujeres, la del PSOE, la del PP, la de Podemos, todas las de la isla de Lanzarote, que decían que no iban a traicionar o a tomar ninguna decisión que perjudicase a Lanzarote, blanco y en botella. Lanzarote tenía 8 diputados de 60, que es un determinado porcentaje, y hoy solo tiene garantizados 8 de 70, que matemáticamente es un porcentaje inferior y por lo tanto menor peso político de Lanzarote, como lo habrá del resto de islas periféricas. Y es por eso que nos oponíamos, no porque nos perjudique como proyecto político, pero sí perjudica el peso político de cada una de las islas en el seno del Parlamento, de cada una de las periféricas. Bueno, vamos ya a lo que es el balance, porque se nos está acabando el tiempo y me gustaría, con Pedro Sánchez nunca hemos podido hacer balance, porque cada vez que vamos a hacer balance siempre hay un problema de actualidad que tiene que aclarar el presidente del Cabildo de Lanzarote. En este caso yo creo que vamos a tener, aunque sea 5 minutos, para que cada uno de ellos podamos hablar del balance de gestión durante 2018 y en definitiva de final de legislatura para Fernando Clavijo y de mandato para Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote. ¿Usted qué destacaría? Ahora estaba leyendo una noticia que ha enviado el Servicio Informativo del Gobierno de Canarias, de que es una buena noticia sin duda, y es que se va a sacar a concurso público nada más y nada menos que 8.400 plazas, tanto para sanidad como para educación. Bueno, para sanidad 7.000. Yo no sé dónde va a sacar el dinero usted o el Gobierno de Canarias, ¿no? Yo telegráficamente, porque además yo creo que Pedro tiene ahí un balance muy positivo, pero telegráficamente yo diría que en este 2018 hemos sacado el estatuto, hemos sacado el REF, hemos mejorado la financiación autonómica y la hemos separado
de los recursos del REF, y eso nos ha permitido tener 700 millones de euros más al año, con el que vamos a financiar, entre otras cosas, lo que es una apuesta decidida de Coalición Canaria por la gente, que es la sanidad y la educación. Y eso son las casi 9.000 plazas que hemos sacado. Es decir, que de ahí se va a poder sacar el dinero para mejorar Pero la sanidad. eso es muy importante. porque hemos construido el edificio de la Canarias del futuro y hemos puesto los pilares. Y los pilares es el REF, el estatuto, la financiación autonómica, y queda para el 2019 la Ley de Servicios Sociales, que está en el Parlamento de Canarias desde el mes de febrero, y estamos convencidos de que la vamos a sacar. Esos 4 pilares, que es un compromiso que adquirimos al principio de esta legislatura, los hemos conseguido. Y con esos 4 pilares hemos mejorado muchísimo nuestra financiación autonómica, y al final eso se traduce en las plazas, entre otras cosas. Porque de verdad que yo no sabía dónde iba a sacar tanto dinero, porque todos son, no sé, pero varios centenarios de millones puede ser, ¿no? Bueno, pues estamos pendientes, estamos calculando que en el capítulo 1 vamos a subir casi 200 millones de euros. Pues eso va a ser importante, sobre todo, don Fernando, porque quizá el déficit más importante que hemos tenido en los últimos años ha sido, y la peor opinión que se tiene, no cuando se entra en el Servicio Canario de Salud, pero antes de entrar, precisamente es de la sanidad pública, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es una de las cosas que afortunadamente Pedro lo decía, en la etapa en la que gobernamos en solitario, que hace ya 2 años y algo, hemos podido desbloquear asuntos de máxima importancia, como el búnker, como la integración que hoy firmamos del hospital en el Servicio Canario de Salud, como determinadas inversiones en equipamientos en el propio hospital, como las reducciones de listas de espera y el magnífico trabajo que está haciendo junto con el Cabildo el equipo de sanidad de la isla. Don Pedro, no sé si usted va a ser tan... La verdad es que a mí me cuesta... Porque va a ser usted difícil resumir. Me cuesta mucho hacer balance. El presidente ha hablado de lo que es la macropolítica de Canarias, de hitos históricos que consolidan la competitividad de Canarias, en realidad, en más amplio sentido. Yo es que de quedarme en la isla, empezando por inversiones suprainsulares, como puede ser hoy el puerto de Playa Blanca o el propio de los Mármoles, el que por fin se haya atendido de manera notable las demandas históricas de la isla de Lanzarote en materia educativa, con 3 centros construyéndose en estos momentos, otros en ciernes en Costa Teguise, en Arrecife, en Playa Blanca, en Yaiza, Centro de Salud de Tinajo casi terminado, arrancado el de Costa Teguise, la ampliación, como se decía, del hospital con el búnker de radioterapia, en fin. En materia sanitaria y educativa la respuesta del gobierno no ha tenido precedentes. El último hito hoy, si me tuviera que quedar con algo, me quedaba con lo de hoy, con la integración del hospital, oiga, que es que son asignaturas históricas pendientes. A nivel local, pues bueno, usted ya sabe, ¿no?, cuál es nuestro libro y la ciudadanía. También, si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con que está en licitación lo que dije antes. En estos momentos, un proyecto de 18 millones de euros para atender a 100 y tantos largos mayores que tengan altos requerimientos de atención social, los parques eólicos que hemos inaugurado, todo lo que se ha avanzado en esta legislatura, rematado el proyecto de Sonsamas, que hay quien me dice que está igual, que baje Dios y lo vea, ¿no? Lo que era el Centro de Tratamiento de Residuos de Sonsamas, realmente una vergüenza, hoy un centro modélico. A mí, sobre todo, lo que me gustaría hablar, también hay cosas en el haber, ¿no?, que no hemos podido hacer. No hemos podido hacer vivienda en esta isla, a pesar de que el gobierno habilitó las partidas y las vuelve a habilitar por falta de suelo. El único hándicap o el único pero que yo le he puesto a Fernando ha sido la oficina de cambio climático, que finalmente no vio la luz en la isla de Lanzarote. Y según digo una cosa, digo la otra. Pero hombre, al Papa, lo que es el Papa, esta isla está avanzando como nunca, y el Cabildo tiene, con fondos propios y del gobierno, cerca de una 30 de proyectos que no voy ahora a enumerar ni a detallar. Quizás el más importante es el de la vivienda. De hecho, el debate sobre el estado de la isla, el Cabildo aprobó explorar la adquisición de suelo, sí, para que el gobierno no tenga la excusa cierta, además, de que el Ayuntamiento de Arrecife no le ha puesto a disposición suelo para hacer pues 400 viviendas con 3 millones que había para empezar. Se han vuelto a pintar en los presupuestos del 19. Arrecife, capital de la Reserva Biosfera, tiene proyectos importantísimos. La Fermina será otra asignatura histórica, también con fondos del FEDECAN en parte y parte del Cabildo, que va a ver la luz en los próximos años, después de medio siglo de abandono. Un montón de proyectos para los barrios que no se han podido materializar porque el Ayuntamiento de Arrecife, lo conté el otro día, usted sabe que el año pasado no pudo recibir 2,5 millones de euros para 9 proyectos. En los barrios casi todos, de alumbrados, de asfalto, de parques infantiles, etc. No pudieron porque no habían justificado subvenciones anteriores. Y este año, que lo hemos aumentado un 30%, hasta 3.100.000, pues algunos de esos proyectos están aquí ya plasmados,
Porque si el ayuntamiento no lo puede hacer, al menos que lo haga el Cabildo. Es el único ayuntamiento, este año otra vez, y ya termina, que ni ha solicitado los 3.100.000 euros, ni nos ha pasado un listado de obras en los que el Cabildo se gaste esos recursos. Quiero decir con esto que yo espero, en los próximos meses, llegar a la campaña con los deberes hechos, poder contar todos los proyectos que tanto con fondos del Gobierno como de fondos del Cabildo están previstos en materia inversora para el Ayuntamiento de Arrecife, por no hablar de otros muchos que van a empezar a ver la luz de intervención comunitaria en los barrios, atenciones a los niños en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera, las políticas dirigidas a las personas. Estamos muy ilusionados, se dan las condiciones que no se han dado prácticamente en estos 9 años, 5 de crisis, pero ahora estamos saneados, con un respaldo importante del Gobierno, con proyectos y con recursos. Por lo tanto, yo espero que la ciudadanía nos brinde a Fernando, a HD y a mí como cabezas visibles, pero en definitiva a este proyecto la oportunidad de seguir demostrando que las cosas se podían y se deben hacer mejor. Fernando, en el balance hay una, que esto más que del año este fue de gestión, hay una cosa que usted hizo una apuesta, que fue muy criticada, por cierto, que es la famosa ley del suelo. Lo cierto es que mucha gente creíamos que era positivo, sobre todo lo que estamos que estamos luchando para que haya un mayor desarrollo, y esto no quiere decir desarrollismo puro y duro, sino simplemente poder hacer las cosas que se pueden hacer, que se hagan, no como en Canarias ocurre durante tanto tiempo, o ha ocurrido durante tanto tiempo, que cosas que se pueden hacer pues se eternizan, y eso pues evita la inversión, crea desempleo, pero la ley del suelo, ni para bueno, ni para malo, ni para bien, ni para mal, de alguna manera, no se han notado los efectos, ¿o sí? Sí, vamos a ver, todo depende de... ¿O como usted creía que iba a notarse? Vamos a ver, una ley de esa magnitud no puedes verla en menos de un año, o 1 año y 2 meses, ¿no? Hoy fíjese que aquí en la oposición quiere obstaculizar la constitución del órgano medioambiental, porque al final la ley transfería las competencias a cabildos y ayuntamientos. Los ayuntamientos pequeños no pueden tener los órganos ambientales. El Cabildo de Lanzarote ha hecho una apuesta seria y respetuosa con el órgano, y sin embargo a Pedro, la oposición destructiva, se lo está intentando bloquear. Pero mire, efectos inmediatos. Ya no hay calificaciones territoriales. Ya un agricultor y un ganadero que va a pedir no tiene que pedir una licencia al Cabildo y otra al Ayuntamiento. Segundo, todas las energías renovables que se están instalando en el caso de Lanzarote en suelo rústico, es posible gracias a que se ha hecho compatible el uso de la energía renovable en el propio suelo rústico. Todas las modificaciones puntuales que están haciendo en suelo urbano consolidado distintos ayuntamientos están saliendo y las están poniendo a probar. ¿Qué es lo que está obstaculizado? Las reclasificaciones de suelo. ¿Por qué? Porque el órgano medioambiental tiene que informar. ¿Y por qué, por ejemplo, en Lanzarote no se ha podido constituir el órgano medioambiental? Porque hay una voluntad manifiesta de boicotear el desarrollo de la isla por parte de la oposición, que le está poniendo todas las pegas habidas y por haber al presidente del Cabildo. Si aquí hubiese una oposición responsable, el órgano medioambiental que empezó a trabajarlo, el primer cabildo que empezó a trabajarlo fue el de Pedro Sanginés, estaría, como sí está, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, y estaría pudiendo informar proyectos que ahora, a los ayuntamientos pequeños no tener el órgano constituido y al impedirle a Pedro constituirlo, no pueden salir. Pero efectos inmediatos en las energías renovables, en el campo, haciendo complementarias distintas actividades y en lo que es la gestión del suelo urbano consolidado con pequeños proyectitos. Fíjate hasta qué punto, Fernando, llega la voluntad de bloqueo. Esto seguro que lo escuchan fuera y se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Como decimos por aquí. El Gobierno accedió a que a los miembros del órgano no los nombrase el Consejo de Gobierno, sino el Pleno, en aras al consenso. Venga, vale. Accedimos a que no fuese por mayoría simple, sino absoluta, porque lo pidió la oposición, y lo aprobaron todos, incluido mi socio de gobierno, para después descolgarse con que ahora ya no les vale ni que sea el Pleno ni que sea mayoría absoluta, ahora quieren 2/3. Y lo volvieron a bloquear 3 veces que ha ido a Pleno. Lo que les he ofrecido, y lo hago aquí públicamente, y será la prueba palmaria de que solo tienen voluntad de bloqueo, que 2/3 no, que el 100%, pero que los traigan ellos, si encuentran a 5 personas dispuestas a asumir como teníamos nosotros, con su aceptación, por supuesto. Este gobierno está dispuesto a aceptar a quienes nos traigan. De hecho, pusimos a técnicos, se supone, afines a algunas de esas formaciones políticas, conscientes de que la prueba palmaria, y nada me gustaría más que equivocarme, y que la oposición me ponga sobre la mesa un órgano ambiental elegido por ellos. Y yo me comprometo a aprobarlo, porque lo que quieren es lo que ya se ha dicho. Ni palacio de congreso, ni vivero musical, ni parques urbanos, ni nada
que necesite la aprobación de la intervención del órgano ambiental. Pero, don Pedro, sí es verdad que en el aspecto negativo, y se lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, muchos periodistas, en todo su balance de los últimos 9 años, es que no ha sido capaz de sacar, ya sea por culpa de uno o de otro, pero lo cierto es que usted como máximo responsable no ha sido capaz de sacar las políticas territoriales, en este caso los planeamientos territoriales, ¿no? Claro, y lo he dicho muchas veces, lo asumo, soy el máximo responsable de eso. Pero no solamente no el máximo, sino que ni siquiera un poco culpable. Un poco puede ser, pero los culpables están retratados. Yo tengo la voluntad de aprobarlo, es que es muy sencillo, que yo le diga a usted, mire, es que usted no es capaz de alcanzar consensos conmigo porque a mí no me da la real gana. Pues claro, si usted no quiere de ninguna de las maneras que esto se apruebe, siempre podrá decir que es que el presidente no es un hombre de consenso. Pero no le ha faltado mano izquierda, don Pedro, a lo mejor para estos temas que son complicados y más complicados en la isla de Lanzarote. Más mano izquierda que apartarme y decirle, elíjanlos ustedes. ¿Se puede ser más generoso? ¿Se puede tener más mano izquierda que esa? Yo creo que no es posible. Sencillamente no es posible. ¿Usted cree que yo quiero hacer un órgano ambiental eligiendo en el órgano a miembros afines, que actúen al dictado, lo cual es una profunda falta de respeto en realidad a ese profesional? Pues mire, si usted lo cree, tanto que no es así, que le ofrezca a usted que sea quien los proponga, y el gobierno se los aprueba a la oposición. ¿De verá usted cómo no ocurre tampoco? La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Es decir, cuando tú ordenas, cuando tú haces un planeamiento territorial, pues por ejemplo, porque quieres saber qué haces en tus costas, que quieres saber cuál es tu modelo turístico, cuál es tu modelo agrícola o ganadero, cuál es tu modelo de movilidad o de transporte, cuál es la alternativa, ¿no? Que es un poco lo que dice Pedro. Mira, yo trabajo, cumplo con mi obligación, soy el presidente del Cabildo, soy presidente del gobierno, presento un proyecto y digo, bien, vale. ¿No te gusta? Perfecto, dime qué es lo que no te gusta y lo cambiamos. O dime cuál es el elemento en el que no estamos de acuerdo. Ahora, lo que no me puedes decir es, ni te doy la alternativa, ni te critico lo tuyo, y sin embargo lo bloqueo. Porque eso no es serio. Eso no es serio porque detrás de ahí hay empleo, hay empresarios que se van, que no invierten, hay atascos, hay perjuicios para la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ahí en este caso, o sea, la verdad es que cuando me lo dijo a Pedro, le digo, pero tú estás loco. Pero llevamos años preguntándole qué es lo que no les gusta del plan insular. Si el plan insular está consensuado. ¿Usted ha escuchado algo de enjundia que no guste a la oposición del plan insular? Tampoco es que no les gusten los miembros del órgano ambiental, entre otras cosas porque no hemos podido ponerlos en la mesa. Lo único que no les gusta es el presidente, y ese es su proyecto político. Pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría simplemente una cosa, que es un tema que ha estado de actualidad también. Ya no nos queda nada más que un minuto, don Fernando. Un tema quizás que se está utilizando por la oposición en contra suya, y es el famoso caso Grúa, un tema judicial que viene de hace tiempo, cuando usted era alcalde de La Laguna. En este caso, pues no se sabe muy bien lo que va a pasar, si finalmente va a haber juicio, quién lo va a celebrar, si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o un tribunal ordinario. Al final, ¿cómo está ese asunto, don? Pues sigue en el TSJ, no estoy ni siquiera en calidad de investigado, es decir, de momento no hay nada. ¿Pero no teme que justo cuando sea la convocatoria de elecciones le pueda salir? Bueno, vamos a ver, es probable, yo creo que hay la Fiscalía lo ha reconocido, hay instrucciones de la Fiscalía General del Estado, ha habido instrucciones para que el informe, lo ha publicado algún medio de comunicación, para que el informe en el que desmontaba la denuncia política presentada por Podemos, Nueva Canarias y el PSOE, que se ha sumado ahora en el último momento con su connivencia, la Fiscalía General del Estado dijo, oye, como se va a aprobar el estatuto y va a perder el aforamiento, pues retenga usted este informe y no lo haga público. Y lo ha reconocido la propia Fiscalía General del Estado. A eso se suma, pues, obviamente, pues, que luego el Consejo de Estado dice, no, hay dudas sobre si se pierde o no el aforamiento. Y en eso estamos, esperando. Pero vamos, que voluntad hay seguramente de algunos partidos políticos de intentar, como han intentado manchar la reputación de Pedro Sanginés, cuando no pueden o no tienen proyectos, no tienen ideas, pues intentan atacar a la persona. Porque muchos temas y muchos analistas lo han dicho, de que posiblemente pueda resurgir como el Guadiana este asunto, claro, y va a salir en plena campaña electoral, y lo acaba de nombrar Fernando Clavijo. Usted también le pueden salir en plena campaña el asunto de la incautación de la desaladora Montaña Roja, ¿no? Sí, el presidente tomó una decisión que tuvo como consecuencia para los vecinos que el servicio se siguió prestando
y que el dinero prestado se devolvió con intereses. Y yo tomé una decisión que ha tenido como consecuencia para 5.000 vecinos que hoy tienen el agua más barata, un suministro legal, y el Cabildo 400.000 euros que antes no tenía para subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera más barata de Canarias. Ninguno de los dos tenemos motivos para avergonzarnos. Y yo lo que le preguntaría al presidente es cómo se le queda el cuerpo cuando, por razones exclusivamente políticas, un responsable público, entonces del Partido Socialista, aprueba en pleno una medida diciendo que no la ve contraria a derecho y termina denunciándolo por haber cometido un delito, aquello que no vio contrario a derecho solo por razones políticas. Debe ser, Fernando, realmente duro, ¿no? Y sobre todo... 20 segundos, porque no tenemos que ir, Fernando. De verdad, es frustrante, ¿no? Es frustrante, y sobre todo cuando concibes el servicio público no como un fin en sí mismo, sino el servicio que tú puedes prestar, y encuentras gente que desde luego no es honesta y desde luego no es buena gente, pues bueno, se te queda el cuerpo con mucha frustración y mucho cabreo. Pero bueno, yo digo siempre que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Pues, don Fernando, con esas palabras vamos a despedirnos. Lo único, un deseo para romper el año, para el fin de año, para el año nuevo que viene, don Pedro, a Lanzarote. Bueno, yo espero que el 2019, como mínimo, sea como el 2018, que no ha sido malo para la isla de Lanzarote, pero si puede ser, mejor. Vamos a trabajar para que así sea, no solo desearlo, vamos a trabajar duro para que el 2019 sea un año de consolidación de muchas cosas en esta isla. Don Pedro, muchas gracias. Don Fernando, un deseo. Pues que nos traiga ilusión, optimismo y prosperidad, porque si algo se ha podido demostrar en este 2018 es que cuando los canarios estamos unidos y trabajamos juntos, somos capaces de lo mejor. Pues don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, don Pedro Sanginé, presidente del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por estar en esta tertulia especial, en esta parte de los invitados, en este tándem donde el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo, hoy hemos dialogado con ellos sobre balance de gestión durante el año 2018 y también fin de legislatura y fin de mandato. Nosotros, no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.